escucha y que hoy es su cumpleaños. Felicidades, arquitecta, que sea un día muy lindo para usted y muy bonito. También saludos cordiales y afectuosos a toda la gente que nos escucha en la colonia del Fresno, aquí en Guadalajara, y también al ingeniero Alfonso Morales de la empresa Siemens, que también está con nosotros aquí escuchándonos. Al ingeniero le mandamos un cordial saludo y esperemos que sea entretenido y que sea motivante y que sea pues un excelente día para usted, estimado ingeniero Alonso. También agradecer aquí a Yair Yamírez, que hace posible que nuestro programa salga de la mejor manera al aire. Muchas gracias, Yair. Y bien, pues tenemos varios temas el día de hoy que trataremos. Hablaremos de nuestro líder consentido, que es Elon Musk, sobre asuntos que trae en cuanto a todas las profesiones que de alguna manera se verán afectadas por la inteligencia artificial. Hablaremos de todo un tema complejo, que es lo que está pasando en Medio Oriente con nuestro lenguaje y con nuestra mejor intención de más o menos tener una idea de cómo son las afectaciones en el tema energético, en el tema de los combustibles aquí en nuestro país por este conflicto que sucede en Medio Oriente. Hablaremos también de China, si el tiempo lo permite, en cuanto a los avances que tienen la reforestación de desiertos. Y también hablaremos de un tema muy importante en cuanto a la biotecnología agrícola, con un experto que el día de hoy nos acompaña, que ahorita saldremos al aire con él, que es el doctor Omar Pozos, que estará con nosotros, que es un doctor experto en todos estos temas de pesticidas, herbicidas y estas aplicaciones al agro que generan tantas dudas, y que ahorita nos lo explicará también de una manera amigable el doctor Omar. Y bien, pues empezaremos con el clima el día de hoy, pero no sin antes decirles, estimado auditorio, que se puede comunicar con nosotros para sus dudas, sus sugerencias y sus comentarios al 33 10 97 36 65, que es nuestro grupo de WhatsApp, en donde estaremos muy atentos a sus comentarios, a sus preguntas para poder contestárselas. Y bien, pues el clima para esta semana del 9 al 16 de marzo en Guadalajara y su zona metropolitana, pues esperamos que las temperaturas mínimas ronden entre los 12 y 13 grados centígrados por ahí en las madrugadas, y las temperaturas máximas rondarán entre los 31 y 32 grados centígrados. Vamos a tener una semana cálida, una semana pues ya calurosa, adelantándose a lo que es el verano en este ciclo que ya lo estamos sintiendo. Para esta semana se anuncia también por el Sistema Meteorológico Nacional que hay posibilidades bajas, pero finalmente probabilidades de lluvia, para que considere usted llevar su paraguas por si acaso. Pues esas son en un planteamiento muy general las condiciones del clima pues para esta semana. Y bien, pues vamos a entrar en este contexto que hemos estado platicando para usted en el sentido de orden de las cosas. Está con nosotros el doctor Omar Alejandro Pozos Parra. El doctor Omar es un investigador docente y consultor mexicano con una sólida trayectoria en el ámbito de biotecnología agrícola, entomología aplicada y estudios de eficacia biológica. Es ingeniero en biotecnología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del TEC de Monterrey, aquí en Guadalajara, y es doctor en entomología por Michigan State University. Pues doctor, muy buen día, Omar. Agradecemos mucho que estés con nosotros, estimado doctor. ¿Cómo estás? Hola Sergio, muy bien. ¿Y tú? Bien, amigo, pues muy agradecido por tu llamada, porque nos tomes la llamada y por tocar temas que por ahí pues a todos nos preocupa, que muchos de ellos son tabús, muchos de ellos son muy satanizados, porque desconocemos y porque nos vamos ahí muchas veces a la primera en cuanto a información. Pero quién mejor que tú, estimado Omar, para que podamos platicar de este tema en el agro que tantas satisfacciones da también, y que es un sector pues que en lo económico y que en lo alimenticio pues juega un papel muy importante aquí en nuestro país y en Jalisco sobre todo. Y bien, estimado Omar, yo tengo algunas preguntas para ti en el sentido estricto de estos cultivos tan especiales como es el caso de la papa, en donde por ahí en las zonas de los Altos de Tapalpa, en algunas zonas de Mazamitla y por ahí en Chiquilistlán,
en toda esa región que hace pues frío y que las condiciones del clima favorecen a este tipo de cultivos, en donde pues por ahí la gente también comenta que el suelo se ve muy afectado, los arroyos, los ríos, por todos los químicos que estos cultivos propician en su proceso de siembra y en su proceso de cosecha, pero ¿quién mejor que tú, estimado Alejandro? También dicen que el suelo prácticamente después de ciertos años de cultivo de este tipo de pues no sé si sea legumbre o si sea raíz, pero tú no lo dices ahorita, que cava con los nutrientes del suelo, pero ¿qué nos puedes decir al respecto, estimado Omar, en cuanto a estos cultivos que son tan recurrentes y que son tan necesarios para nuestra alimentación y para nuestra cultura y para todo esto que conlleva el que se produzcan estas actividades en el agro, estimado Omar? Por favor, amigo. Claro que sí. Mira, pues el cultivo de papa aquí en México, digamos lo que es un cultivo que es muy remunerante y realmente es muy buen negocio ser papero. Es correcto lo que comentas y lo que me platicas de la gente alrededor. Yo tengo una buena experiencia en la zona de Tapalpa porque me ha tocado evaluar diferentes fungicidas, insecticidas, algunos bioestimulantes. Y lo que sucede es que el cultivo se le hace varias aplicaciones en el ciclo. Inclusive hay un dicho que dice que le aplican hoy y mañana también. Muy bien. Entonces, todo el momento que subes a esta parte que realmente Tapalpa está como aledaño a donde se siembra, ¿no? Y tú cuando subes al cerro y vas a esta zona de Panacatlán, es correcto, tú llegas al lugar y huele. Inclusive huele a pesticida aplicado, ¿no? Y cuando tú hablas con los paperos y con las personas y como capataces o los que llevan dichas hectáreas, pues te comentan que la razón por hacer dichas aplicaciones, una, pues que sí es factible comprar tanto producto para hacer las aplicaciones. Y segundo es porque ellos son muy penalizados en el caso de que encuentren alguna enfermedad en el tubérculo o encuentren alguna larva de algún gusano que coma la raíz en el mismo. Entonces, digamos que es un cultivo muy complejo. Pues sí, complejo y aparte, pues muy cuidado, diría yo, ¿no? Entonces, sí es muy buen negocio. Algo muy interesante que pasó el año pasado fue que no tuvieron mucho precio las papas, por ejemplo. Hoy en día yo acabo de estar en Los Mochis esta semana pasada y me comentaron una persona de allá que este año empezó bien. Tuvo un buen precio que iba entre los 16 y 18 pesos el kilo, que es muy buen negocio. Y bueno, acá en Tapalpa, pues digamos que gran parte de la venta de papa es con fines de una parte para semilla de papa y otra parte para fritura, ¿no? Okay, entonces, digamos que ahí es donde gran parte de estas grandes empresas de frituras que conocemos son donde ellas van y compran. Inclusive si ustedes van en noviembre a esta zona de Tapalpa, se van a encontrar muchas camionetas, ¿no? Muy bien. Porque están en las colectas. Sí, querido doctor, y en cuanto a la cuestión del consumo humano, en cuanto a todo este tema de ya ves que todos comemos papitas, todos comemos las frituras que tú mencionas, todas las comemos también nuestros alimentos comunes o convencionales, ¿qué riesgos corremos nosotros como humanos en todas estas aplicaciones de pesticidas, fungicidas y fertilizantes que de alguna manera le aplican a este producto y que en cuanto a mitos que mucha gente dice que salen por ahí, que labios leporinos y que la gente se queda chaparra y que algunas cuestiones de ronchas y giotes y no sé qué tantas cosas? ¿Qué tan cierto es eso, doctor? ¿Cómo nos afecta a nosotros como humanos el que estemos consumiendo esos productos? ¿Cómo debemos tratar la papa? A lo mejor la tenemos que lavar, tenemos que echarle algún químico, algún no sé, ¿cuál es el tratamiento a todas las personas que nos están escuchando, para que la gente conozca todas estas cuestiones, a las personas que nos escuchan, cómo hacer el manejo? ¿Simplemente la lavamos y no tiene ninguna afectación o cómo es, doctor? Mira, yo honestamente no conozco un estudio en donde se haya hecho un estudio, pues haber estudiado la parte crónica del consumo de papa, ¿no? Y principalmente de cierta zona. Que es cierto, hoy en día la química
que se aplique en campo es una química más eco-friendly o, ¿cómo decirlo? Como sin tanta parte tóxica, ¿no? Correcto. Ha habido una evolución con el tema de pesticidas, porque anteriormente, hace 20, 30 años, esos productos, bueno, pues eran de etiqueta amarilla, etiqueta roja, eran productos más, digamos, lo que un poquito más tóxicos, ¿no? Más agresivos. Hoy en día... ¿Oh? Más agresivos eran anteriormente. Correcto. Hoy en día estamos con productos que, digamos, lo que son un poco más verdes, inclusive las etiquetas cambian. Las etiquetas de los productos, de acuerdo al color, están dadas de acuerdo a los estudios de toxicidad que se le hayan hecho en animales, sean animales menores, sean en ciertos órganos, por ejemplo, los ojos de las vacas se les hacen pruebas también a ver la toxicidad en retina. Entonces, hoy en día los productos que en este caso el agricultor tiene acceso son más verdes, ¿no? Sí, como es cierto, se le siguen haciendo aplicaciones porque mucho es preventivo. Correcto. Entonces viene digamos lo que hoy en día viene una cultura un poquito más de prevención en la parte de cultivos, ¿no? Muy bien. Sí, dime. Sí, no, muy bien. Te comentaba que nos vamos a ir a nuestro primer corte comercial, Omar. Queremos regresar contigo para otra duda que tenemos nosotros y yo en lo particular, que es todo este manejo de invernaderos que se ha convertido en una verdadera pues cobertura de muchas áreas en todo lo que es la zona de Chapala, en todo lo que es la zona también ahí de Juanacatlán, en la zona esta de Tapalpa, en Chiquilistlán, en toda esta zona también de Mazamitla. Está lleno de plásticos, lleno de invernaderos que seguramente pues traerán grandes beneficios en lo económico y en lo alimenticio para nuestro estado, pero ambientalmente, querido doctor, necesitamos escuchar de ti, de tu parte, tú como experto, ¿qué es lo que nos espera con esta cobertura, con esta relativa afectación que tienen este tipo de implementaciones para toda la cuestión hídrica, para toda la cuestión de los componentes del suelo, de toda la cuestión también de contaminación de los plásticos, etcétera? Entonces, pero nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos, estimado doctor, en un minuto. Sí, ok, no le cambie, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente, regresamos en un momento. Ya de regreso aquí en su programa Frecuencia con el Medio Ambiente. Estimado auditorio, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con el doctor Omar Pozos, quien es experto en biotecnología agrícola, y estamos hablando en este primer segmento de todas estas cuestiones de satanización que se ha hecho al cultivo de papa acá en las zonas altas de Jalisco, en la zona de montaña, en donde estos cultivos predominan en gran parte del año, y que también pues se tienen grandes dudas respecto a su consumo humano, respecto a estas aplicaciones que se dan. Y ya el doctor nos ha estado explicando la cuestión esta donde se utilizan fungicidas y herbicidas ecoamigables, comestibles, y que de alguna manera pues no es tan satanizado ni tan cierto esta cuestión de riesgos para el consumo humano, y que bien, pues que significan también un punto importante para la economía de esta región. Y estimado Omar, estimado doctor, pues platicando todo este tema, tú como experto en todas estas aplicaciones agrícolas y en todo este contexto que ahora queremos tocar y queremos preguntarte, doctor, en cuanto a lo que es todas estas aplicaciones y toda esta gran cobertura que hay de plásticos en estos invernaderos que han invadido las zonas de Juanacatlán, hablamos hace un momento, las zonas de Chapala, de toda la zona de Chapala, tanto del lado de Michoacán como por el lado de Jalisco, que está lleno de invernaderos y que representan pues una gran fortaleza para la economía y para la cuestión alimenticia. Ambientalmente, ¿cómo ves tú estas implementaciones que son pues el precio del progreso muchas veces, pero que también tenemos que cuidar en un contexto de regulación por el agua, por la contaminación plástica, por todas estas cuestiones? ¿Esto cómo
cómo se estará manejando, estimado doctor, y qué afectaciones pudiéramos tener nosotros en este escenario que todos los días vemos y que a veces sí nos preocupa, pero tú como experto, ¿cómo lo visualizas, estimado Omar? Claro que sí, mira, pues Jalisco es el pionero en la parte de la agricultura protegida, ¿no? Que la agricultura protegida envuelve invernaderos y estos acolchados que conocemos, ¿no? Definitivamente, en caso de que no se haga un tratamiento o no se haga una deposición correcta de todos los desechos de los plásticos, que en su momento van a tener un ciclo de vida y pues van a terminar cambiándolos, pues definitivamente sí debe de existir, ¿no?, un proceso correcto para darle su, sea destrucción o repostearlo, si fuera posible, ¿no? Para la parte de agua, yo pienso que el año pasado nos fue bien, pero tuvimos un año muy malo, que fue el 23, donde casi no llovió. No sé si recuerdas, Sergio. Sí, por supuesto. Hubo una crisis muy fuerte, incluso agrícola. Entonces, definitivamente sí es un tema importante que cuidar, y más porque nosotros tenemos alrededor de 13,000 hectáreas a nivel Jalisco de estos invernaderos y acolchados. Es cierto, definitivamente es un tema importante económico porque gran parte de la fruta se exporta. Entonces nosotros alimentamos México a muchos países. No nos digamos que nosotros no podemos darnos el lujo ni de parar ni nada, ¿no? Tenemos que buscar soluciones. Yo veo que cada vez hay una tendencia más a tener plásticos que se puedan solos ir degradando. Obviamente su ciclo de vida es más corto. Sin embargo, pues bueno, estas empresas grandes que están encargadas en la exportación y distribución de alimentos han fomentado que se lleve a cabo este tipo de productos. Te voy a poner un ejemplo. Una empresa muy importante para la parte de producción de berries hizo entre sus políticas de cuidado de la frutilla, solicitaron que ya no se aplicaran reguladores sintéticos de crecimiento para los cultivos. Correcto. ¿Y esto por qué? Porque lo que quieren es tener una mejor producción un poco más orgánica, ¿no?, sin tanto químico. Oye, estimado Omar, y en cuanto a los planteamientos de regulación, ¿sí existe una regulación, sí existe un control de todas estas pues, nuevos invernaderos que se instalan? Es decir, el tema del agua, por ejemplo, pues ya ves que de repente hacen bordos, de repente desvían cauces, de repente pozos y pozos y pozos y pozos para extraer el líquido que se requiere para estos cultivos y para estas tecnologías. ¿Existe una regulación o es anárquico o es cuál es tu percepción o tu entendimiento de todo eso? Porque a mí me da la impresión, es solo la impresión, no quiero decir otra cosa, de que se implementa muchas veces, pues aquí mira, está estas hectáreas que nos rentan o que nos prestan o que compramos y órale, y mira que el agua no la tenemos, pero hazte un pozo y vámonos, y da la impresión a veces de que no hay permisos, de que no hay control. En cuanto a tu experiencia y entendimiento en este ambiente agrícola, en este ambiente de producción, ¿sí existe ese control, estimado Omar? ¿Sí hay esas cuestiones de regulación? Una parte sí, es correcto y no es mentira decir que hay muchos pozos que son clandestinos, que sin ningún permiso federal se hicieron, ¿no? Es correcto, hoy en día están más estrictos en que esto no suceda porque se tiene que hacer un estudio ambiental, ¿no?, para poder determinar la profundidad del pozo y determinar si es correcto que se lleve a cabo el pozo en cierto lugar, ¿no? Es cierto, Jalisco es un estado que, a diferencia de algunos otros que están en el norte, pues tenemos un poquito más de acceso al agua, ¿sí? Y dentro de estos invernaderos también te platico, Sergio, muchas veces la forma en la que se suministra agua es más controlado, claro, porque es por pulsos. Goteos. Imagínate que hacen aplicaciones de 5 minutos de agua y luego se sella, luego se esperan 2-3 horas y otra vez. Entonces son pulsos muy controlados y digamos lo que no se tira tanta agua, a comparación por ejemplo de un riego rodado, que es ese que se avienta sobre surco y surco, que es diferente, ¿no? Esos son más sin control. Sin embargo, en los invernaderos es un poquito más controlado, ¿no? Más tecnificado, ¿no? Más es tecnificado, correcto. Todo eso, sí. Sí, muy bien, pues sí, son las cuestiones que de alguna manera nosotros, como no somos expertos en ese sentido del manejo de estos cultivos y vemos tanta cobertura y nos preocupamos por el entorno, por el medio ambiente,
y bueno, pues yo creo que esto pues es un llamado también a las autoridades en el sentido de buscar cómo tener un mejor control de todas estas cuestiones de irrigación, de todas estas cuestiones de cobertura, en todas estas cuestiones de producción que seguramente pues se podrá tener, pero muchas veces la cuestión económica y la cuestión de necesidades urgentes de estos productos pues hace que muchas veces se manejen de cierta manera ahí furtiva o oculta y después vienen los rebotes y las afectaciones que pues que diariamente pues estamos viviendo, ¿no? Por todas estas también pues afectaciones en el sentido de taludes en temporadas de lluvias, de taponamientos de cursos de agua y una serie de afectaciones que son las cuestiones de externalidades y consecuencias del manejo de estas tierras y de estas corrientes de agua que en cierta forma se manejan, estimado doctor. Claro que sí. Yo también tenía algo más que agregarte y a ver, creo por que favor, esto es una nueva tendencia. Claro que sí. Mira, hay una tendencia nacional, inclusive desde el punto de vista de la industria, en traer productos, en este caso les llamamos bioestimulantes, que van a tener el principio de hacer un recorte del suministro de agua. Anda. Nosotros acá científicamente les decimos que cuando sucede un evento de estrés hídrico, se apliquen estos productos. Hoy en día muchos de ellos están en el proceso de caracterizarse en campo, haciéndose pruebas en diferentes cultivos. Sin embargo, pues mi comentario va al hecho de decir que hoy en día la agricultura está avanzando con esta tecnología, ¿no? Que sería utilizar menos cantidad de agua y tener el mismo performance del cultivo, ¿no? Obviamente adicionándole estos bioestimulantes. Bioestimulantes. Es correcto. Ah, mira, pues eso para mí también es nuevo, estimado Omar, seguramente para mucha gente que nos escucha, pues también lo es. ¿Y estas implementaciones ya iniciaron en México, estimado doctor, o todavía? Sí. Hay algunos productos que ya se venden y hay algunos otros con una tecnología muy particular que vienen entrando. Los procesos de registro apenas comenzaron. Yo me imagino que en unos 2 años ya los van a tener al acceso al agricultor, ¿no? Y pues está yendo principalmente el enfoque a cultivos donde es muy particular el tema de agua. Por ejemplo, uva de mesa, un poco en nogal, acá en las berries, un poco hortalizas. Entonces me ha tocado estar trabajando en diferentes cultivos en diferentes partes del país con estos productos. Y viene muy interesante. Puedo decirte que hay varias industrias muy grandes que traen esta tecnología. Y una que está muy fuerte encabezada es por una alga que se llama Ascophyllum nodosum, que es proveniente de Canadá. Mira. Y sus productos vienen muy interesantes, la verdad, los que vienen con esta alga. Muy bien, doctor, pues podemos decir que tenemos una primicia aquí en nuestro programa respecto a estos bioestimulantes. Muy bien, doctor, pues hay muchos temas que seguramente veremos, doctor. Creo que en este primer approach, en esta primera llamada que te hacemos, en este primer punto, pues que realmente agradecemos, pues hay muchísimos temas que tendremos que platicar más adelante, si nos lo permites, estimado Omar, y bueno, pues agradecemos muchísimo que nos hayas orientado en ese sentido, y seguramente pues saldrán muchas dudas, y si hay alguna pregunta, pues por aquí, por el programa o vía telefónica te la hacemos llegar, y agradecemos muchísimo que hayas desviado ahí tus reuniones el día de hoy, tus clases, para que estés con nosotros, estimado Omar, y siempre agradecido contigo, y pues nos vamos a hablar en esta semana, bueno, en estas próximas semanas, porque seguramente habrá temas sobre algo que tú manejas de una manera muy profesional y la verdad con gran preparación, estimado Omar. ¿Algo que quieras agregar, Omar? Muchas gracias. No, yo la verdad deseo de corazón que este año llueva, pidámosle a Dios, yo soy creyente de Dios, que llueva este año, y pues bueno, esperemos que este año sea mucho mejor para todos. Sí, pues así el Sistema Meteorológico Nacional nos dice que este año también va a ser de grandes lluvias, de muchas lluvias, lluvias torrenciales, es lo que está anunciando. Ya en Europa también ya hay consideraciones severas en cuanto a afectaciones de las lluvias, pero bueno, aquí queremos que llueva, a lo mejor que no tanto, pero que
que de alguna manera nos ayude en todo este contexto de beneficios para el agro. Pues estimado doctor Omar Pozos Parra, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vamos a ver en un próximo programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Gracias, Omar, hasta luego. Y bien, hasta luego, bonito día. Igualmente, muchas gracias. Nos vamos a ir a un segundo corte comercial, estimado auditorio. Vamos a hablar ya ahora los temas que teníamos programados en cuanto al conflicto de Medio Oriente y cómo afecta nuestra economía en cuestión energética y en cuestión de combustibles, de una manera pues también que creemos es amigable y entendible para todos ustedes. Regresamos en un momento, estamos en Frecuencia con el Medio Ambiente. De regreso nuevamente aquí en nuestro programa en Frecuencia con el Medio Ambiente, estimado auditorio, por si usted nos acaba de sintonizar, estábamos hablando hace un momento de las aplicaciones de los biopesticidas y bioherbicidas y algunas cuestiones de químicos que aplican a los distintos cultivos aquí en la región de Jalisco, en el cultivo de la papa sobre todo, y en algunas cuestiones de berries y todo esto que ha tenido pues un boom, una gran aceptación por parte de los agricultores en la región esta de la Ribera de Chapala y en algunas partes también acá de las zonas de montaña en Jalisco, en donde pues tocamos los temas de las innovaciones también que hay en estos bioestimulantes que posteriormente que ya se están aplicando en muchos invernaderos y que son un gran avance en cuanto al control del agua y la racionalización de la misma y todas estas cuestiones también de ciertas condiciones que hay de pozos de agua que son sin permiso y algunas cuestiones también de control que pudieran tener todos estos cultivos y que pues también hacíamos un llamado a las autoridades para que pudiéramos tener un mejor control en cuanto al manejo de todas estas coberturas plastificadas en muchas hectáreas aquí de estas regiones, en donde pues también si no tenemos un control adecuado pues pudiéramos tener repercusiones como las que hemos vivido en años anteriores en cuanto al cambio de cauces de arroyos y de ríos y de alguna serie de condiciones que afectan a las poblaciones y que afectan también a las cuestiones ambientales en toda esta cuestión de irrigación. De eso hablábamos y pues ya lo que establece nuestro plan de trabajo, nuestro programa el día de hoy es también hablar sobre qué está pasando sobre el ataque a Irán y sus implicaciones desde la perspectiva energética para nosotros como mexicanos y cómo pues pudiéramos entenderlo de una manera amigable, y nos dimos a la tarea el día de ayer de hacer una especie de resumen y de consultar expertos para poder darle una idea de cómo nos pudieran afectar a nosotros todos estos eventos, todos estos incidentes que ya han sido muy recurrentes en los últimos años, sobre todo en Medio Oriente, que es una región de muchos conflictos bélicos, religiosos y una serie de cuestiones que también afectan todo ese entorno, que pues aquí también tenemos otro tipo de problemas y que son de otro tipo, pero pues que también tendremos que aprender a vivir con ellos. Pues, estimado auditorio, les comento que en Medio Oriente se encuentran los principales países productores de petróleo y de gas natural en el mundo, fuera de Estados Unidos y de Rusia. De hecho, al día de hoy el principal productor de petróleo en el planeta es Estados Unidos, y abajo de los gringos justamente está Arabia Saudita, cuya producción y reservas de petróleo y de gas natural son estratégicas para tener garantizado pues el suministro constante de estos energéticos y poder garantizar que las actividades económicas en el mundo pues se lleven a cabo. Y de tal suerte que a todas las personas nos debe quedar claro que el petróleo y el gas natural que se produce en Medio Oriente
es uno de los motores principales de la economía global y de ahí su importancia. Pero no solo es eso, uno de los elementos más particulares con relación a este conflicto tiene que ver con el estrecho de Hormuz, que es una vía marítima, que es un cruce por el mar, por el cual se comercializa el 20% del petróleo y del gas natural que se consumen a nivel mundial. Y en función de esta importancia del estrecho de Hormuz, cualquier posible afectación que se presente en esta región o en este punto, en este sitio en particular, desde luego pone muy nerviosos a los mercados y al mercado petrolero en particular. Y lo que hemos visto en los últimos días, en estas últimas 2 semanas, con la intervención de soldados y la intervención militar en Estados Unidos y Israel en esta zona de Irán, pues es justamente pues eso, esta posibilidad de que Irán tome algún tipo de posición que afecte el estrecho de Hormuz, y de hecho pues ya estamos viendo que están lanzando drones con bombas y con algunos tipo misiles que se están disparando para todas las embarcaciones que intentan cruzar el estrecho de Hormuz, lo que genera ahí pues una especie de terror para poder cruzar todo este cruce marítimo y pues de ahí de las afectaciones. Es muy importante tomar en cuenta que un incremento como los que se están viendo en el mundo en el petróleo, que hoy amanece a $113 la mezcla Brent, que no se daba desde 1988, así de alto es el nivel ahorita de crecimiento de los precios del petróleo, pero que pues seguramente tendremos todos en el mundo un rebote. Ojalá que esta afectación pues no dure muchos días. Y cuando les decía que este incremento como los que estamos viendo el petróleo, pues a nuestro país en un primer momento a las finanzas públicas nos favorece y usted me preguntará por qué. Pues es que esto se debe a que exportamos cerca de 600,000 barriles diarios a los mercados extranjeros, y por este volumen pues el precio de este energético se incrementa y México pues finalmente recibe pues un poco más de recursos por esta cuestión de exportar el petróleo. Este es el primer momento, pero en la medida en que el conflicto se alarga y no haya una respuesta favorable para arreglar esas tensiones internacionales, pues también esos precios se trasladan a la venta nacional de gasolina y diésel en nuestro país, y pudiera esto tener un impacto en la comercialización, y esto desde luego pues no favorece a nuestra economía. El gobierno seguramente tendrá que jugar con el impuesto que es el IEPS, disminuyéndolo o quizá implementando un IEPS negativo para no incrementar los precios del diésel y la gasolina que diariamente consumimos, y con esto pues pudieran generarse fenómenos inflacionarios o incrementos de precios en los mercados nacionales. Ojalá que esto no suceda. Ya tenemos la primera pregunta del arquitecto Héctor Solórzano, y que ya nos dice, que ya nos pregunta, ¿cuándo se definirán estas crisis en Medio Oriente? Es decir, ¿cuándo se resolverán? ¿Y qué ha pasado en otros casos según la historia en este tipo de eventos? Pues caray, estimado arquitecto, solo Dios pudiera decirnos esto. Algunas veces, según la historia y lo que hemos estudiado el día de ayer, es que estos conflictos pueden ser de 1 o 2 semanas, pero también ha habido muchos de ellos que han durado años. Esperemos que esta no sea ese caso, ¿no? Que duren años y que pronto pues esto se arregle, porque pues la verdad este tipo de eventos pues a todos nos pone pues no tanto a temblar, pero sí nos pone a ser más analíticos, nos pone a pensar muchas cosas, y no deja de generar cierta tensión y cierta incertidumbre, sobre todo en las afectaciones que pudiéramos tener nosotros también como empresarios, como para nuestras empresas y para nuestras actividades diarias, y los rebotes que esto genera, pues ya de alguna manera se los hemos planteado, y esperemos pues sea algo que pueda tener alguna orientación para usted, estimado auditorio,
y que no nos traiga pues afectaciones. Eso es lo que pretendemos con estos comentarios. Pues bueno, esto es en lo que respecta a la cuestión estratégica y en cuanto a las implicaciones que pudiéramos tener como mexicanos. Y ya hablando de otros temas, en nuestro ídolo consentido, en nuestro líder de opinión consentido, entrando allá a un contexto de productividad y de esquemas de profesiones en el mundo, Elon Musk nos advierte y nos comenta en una de sus conferencias en Davos, advierte el fin de una profesión o de algunas profesiones que tienden a desaparecer a partir de este año, y nos dice que para finales de 2026 ni siquiera tendremos que preocuparnos por ella, y es la profesión de ser programador. Porque dice él que más bien considera que la inteligencia artificial ya permite automatizar gran parte de los trabajos de todos estos, de todas estas personas que se dedican a ser programadores. Ya la inteligencia artificial ya se le ingresan los datos, se le solicitan los formatos y las claves para poder tener un esquema de cierto diseño en el tema de programación, y la inteligencia artificial de manera inmediata pues resuelve todas estas complejidades. Y Elon Musk ha lanzado una advertencia para todos los programadores, asegurando que les queda menos de un año para cambiar el trabajo, porque el desarrollo tecnológico los puede dejar sin empleo. El CEO de Tesla y SpaceX sostiene que la programación tal como se conoce hoy está sentenciada a en pocos meses desaparecer y será reemplazada por sistemas de inteligencia artificial capaces de generar códigos optimizando desde simples instrucciones en lenguaje natural. Y esto lo dijo durante una reunión que tuvo en sus recientes intervenciones en el foro de Davos, ahora en 2026, donde Elon Musk revolucionó el debate sobre el futuro del trabajo en el entorno digital, y dice, para finales de 2026 ya ni siquiera habrá que preocuparse por programar. Eso lo asevera el líder de opinión Elon Musk. Y bueno, vamos a continuar con otras profesiones que tienden a desaparecer derivado del nacimiento de la inteligencia artificial, y que seguramente muchas no desaparecerán, pero muchas sí se verán favorecidas y se verán reforzadas en cuanto a toda esa cuestión de buenos resultados que muchas profesiones en estos tiempos actuales pues no se tienen. Vamos a regresar a un último corte comercial, estimado auditorio. Vamos a ir a un corte de nuestros patrocinadores y vamos a regresar en un momento. Regresamos con los temas de Elon Musk aquí en Frecuencia con el medio ambiente. No le cambie. Ya en la recta final de nuestro programa, estimado auditorio, hablábamos en el anterior segmento sobre las declaraciones que hace nuestro amigo Elon Musk en relación a las profesiones que desaparecerán y que las que se verán favorecidas por la presencia de la inteligencia artificial en el mundo. Musk afirmó que el avance de la inteligencia artificial está a punto de alcanzar un nivel de competencia que hará que el trabajo, tal como lo entendemos actualmente, sea únicamente opcional. ¿Y por qué Elon Musk pronostica el fin de la programación tradicional? La base de la predicción de Elon radica en los avances recientes de los modelos de lenguaje y sistemas de inteligencia artificial. Actualmente, herramientas como GitHub, Copilot y OpenAI ya asisten a los desarrolladores al escribir funciones completas, refactorizar módulos, sugerir interfaces de programación y localizar de manera inmediata errores. Según Musk, esto demuestra que una fracción cada vez mayor del trabajo de desarrollo, especialmente las tareas más mecánicas, ya pueden ser automatizadas. También nos dice cuáles son las primeras profesiones amenazadas por la inteligencia artificial, y según Elon Musk, la visión no se limita a la programación. Según el magnate,
Los primeros puestos en desaparecer por la inteligencia o por la eficiencia de la inteligencia artificial serán todos aquellos vinculados al entorno digital. En este grupo incluyen funciones administrativas en atención al cliente para el tema digital, sobre todo en análisis de datos y programadores básicos. Bueno, también dice que el diagnóstico del empresario alcanza profesiones tradicionalmente consideradas seguras como lo que son médicos y abogados. El empresario Elon Musk argumenta que la inteligencia artificial ya es capaz de analizar historiales clínicos con mayor precisión que los humanos y de automatizar investigaciones legales y la redacción de contratos complejos donde el margen de error de la máquina es casi inexistente. Y tiene mucho sentido porque en realidad la cuestión esta del gran universo de banco de datos que se da sobre todo en diagnósticos clínicos, pues la solución son todos esos antecedentes y todas esas historias que se han conformado en la memoria de los médicos como humanos y que ahora pues serán almacenados por una cantidad pues abismal en el sentido de resultados. Y yo creo que eso sí nos dará un gran respaldo, y es el mismo caso para la cuestión de los abogados, con tantos manejos de la ley y con tantos temas que no es otra cosa más que un banco de datos gigantesco en donde podrá tomar la inteligencia artificial todas las experiencias de doctorados, de tesis y de todo lo que conlleva a un mejor resultado. Pues tiene mucho sentido lo que dice el magnate, y yo le agregaría que también se verá muy reforzado, por supuesto no va a desaparecer porque nunca va a ser así, la cuestión de la cátedra, la cuestión de dar clases. Creo yo que será una gran ayuda para los maestros en las universidades y en las escuelas convencionales, pues toda esta gran información que será de alguna manera implementada a los alumnos y que pues será respaldada por grandes bancos de datos en donde pues yo lo que puedo visualizar como ingeniero que soy y como también con cierta idea de estos temas es que pues no debemos de dejar de reforzar la memoria, porque lo decía Albert Einstein, la inteligencia del ser humano radica principalmente en cómo tenemos fortalecida nuestra memoria. Cuando tenemos todo este músculo reforzado y con grandes niveles de almacenamiento, pues las personas son muchísimo más inteligentes, tienen una mejor velocidad de respuesta a todos los problemas que se nos presentan, y creo que esta estrategia de combinar la memoria humana con el banco de datos que ofrece la inteligencia artificial, pues dará grandes resultados a todo lo que viviremos en los próximos años. Y en contraste, Elon Musk identifica como un refugio temporal los trabajos que requieren interacción física con el entorno, pues son más difíciles de automatizar, y sin embargo advierte también que esa ventaja se reducirá con la llegada de robots humanoides como Optimus que él produce, que podrán empezar a cubrir vacantes en fábricas y mantenimiento doméstico antes de que se termine esta década. Eso es lo que platicamos también en programas anteriores, en donde la presencia ya de humanoides y en donde también hemos tenido algunas llamadas del público preguntándonos que cuándo continuaremos con esto. Pues estamos en busca de un experto en robots para que nos fortalezca toda esta cuestión de entendimiento que tenemos que tener obligadamente de todo lo que viene, y lo dice de una manera muy segura, y ha fallado en pocos diagnósticos y en pocos pronósticos el líder de opinión Elon Musk, de que ya en los próximos 6 años ya será muy normal ver robots en el mundo haciendo actividades domésticas, actividades de diario, y que pues ya será una convivencia pues como de película, en ese sentido de cómo convivir
con estos humanoides y con todo esto que nos espera como seres humanos. Pues yo estoy emocionado por eso y creo que pues ya no hay manera de que esto se frene por todos los avances que ya se tienen. Y pues de esta manera, estimado auditorio, terminamos nuestro programa el día de hoy. Agradecemos infinitamente el que nos haya escuchado y bueno, pues nos vemos el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana con temas nuevos, con temas de innovación, con temas que creemos y que queremos que de una manera amigable usted se compenetre, usted los empiece a entender, los empiece a conocer y los empiece por supuesto a mejorar. Quizá muchos de ustedes ya conocen estos temas, pero la mayoría de las personas, créanme que estamos en pañales en todas estas notas que por ejemplo dimos el día de hoy. Excelente semana para todos, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.